Narrativa amplia y expandida de Jenner y la primera vacuna. Aquí tienes una narrativa amplia, profunda y expandida, con estilo histórico-científico, sobre Edward Jenner y el nacimiento de la primera vacuna. La presento como un capítulo completo, casi literario, que podría integrarse sin problemas en un libro mayor sobre ciencia y evolución del Homo sapiens. Edward Jenner y el día en que la humanidad aprendió a vencer a la muerte. Y antes de Jenner, el enemigo invisible. Durante milenios, el Homo sapiens caminó por la tierra bajo la sombra de un enemigo silencioso y despiadado, la viruela. Una enfermedad devastadora, capaz de arrasar ciudades, ejércitos y dinastías enteras. La viruela no tenía preferencias, atacaba al rico y al pobre, al campesino y al emperador, al recién nacido y al anciano. Las antiguas crónicas de Asia, África y Europa describen su paso como un cataclismo biológico. Pequeños puntos rojos que brotaban como un mapa de dolor sobre la piel, fiebre que quemaba desde adentro, ceguera, cicatrices, muerte. Nada la detenía. El ser humano, pese a su inteligencia, sus herramientas y sus dioses, no podía hacerle frente. Solo quedaba el recurso primitivo de la cuarentena o la resignación. Pero cada tragedia deja señales. Y algunos individuos, en diferentes culturas, notaron algo que sería crucial: quien sobrevivía a la viruela, nunca la padecía dos veces. Ese fue el primer destello científico en la noche de la ignorancia. 2. Las ordeñadoras y la pista olvidada. En la campiña inglesa, en pleno siglo XVIII, había un rumor que circulaba entre las aldeas. Las ordeñadoras que contraen viruela vacuna no se enferman de viruela humana. Era un comentario rural, sin prestigio académico, algo que los ilustrados de Londres habrían descartado como folclore campesino. Pero el joven Edward Jenner, nacido en 1749 en Gloucestershire, escuchó ese rumor con oídos distintos. Lo guardó. Lo dejó de cantar. Jenner no era un médico común. Tenía una sensibilidad especial para observar la naturaleza, se le veía fascinado por la migración de los pájaros, las estaciones, los ritmos biológicos. Para él, la naturaleza no mentía. Solo había que aprender a escucharla. Y la naturaleza le estaba susurrando algo decisivo. 3. La intuición, una hipótesis audaz. Jenner razonó. Si la viruela vacuna, una enfermedad leve, protege a las ordeñadoras de la viruela humana, tal vez pueda usarse deliberadamente para prevenir el contagio mortal. Era una idea peligrosa, pero revolucionaria: producir inmunidad usando una versión atenuada del enemigo. Algo que hoy consideramos la base de la inmunología moderna, pero que, en su época, era prácticamente herejía científica. Recordemos que existía la variolización: infectar a una persona con una forma leve de viruela humana para que adquiriera inmunidad. Algunos sobrevivían. Otros morían. Era un método cruel, incierto, desesperado. Jenner quería ir más allá. No infectar con la viruela humana, sino con su pariente inofensiva, cowpox, la viruela de las vacas. 4. 14 de mayo de 1796, el experimento que cambió la historia. Jenner conocía a Sarah Nelmes, una ordeñadora que había contraído viruela vacuna. En su mano había pequeñas pústulas. De una de ellas extrajo cuidadosamente el fluido. Luego llamó a James Phipps, un niño de 8 años, hijo de su jardinero. Hoy, el procedimiento sería éticamente imposible, pero en ese entonces era la única forma de demostrar la idea. Jenner tomó una lanceta, hizo pequeñas incisiones y depositó el material de viruela vacuna. El niño desarrolló fiebre leve. Se recuperó rápidamente. Semanas después, Jenner puso a prueba la hipótesis: inoculó al niño con viruela humana, el virus mortal. James no se enfermó. La historia se detuvo un instante en silencio. Había ocurrido algo monumental. Por primera vez en la evolución del Homo sapiens, un ser humano había creado un escudo artificial contra una enfermedad mortal. Ese día nació la vacuna, del latín vacca, por el origen vacuno del virus utilizado. V. Reacciones: incredulidad, burla, miedo. Jenner publicó sus resultados.
Las reacciones fueron variadas. Algunos médicos lo acusaron de charlatán. Otros lo tacharon de estar mezclando naturaleza humana con naturaleza animal. Circularon caricaturas grotescas mostrando a personas vacunadas brotando orejas de vaca. Era, como siempre, la lucha entre el conocimiento nuevo y el miedo antiguo. Pero la evidencia era demasiado poderosa. Las vacunaciones comenzaron a expandirse por Inglaterra, luego por Europa, y finalmente por el mundo entero. Vi. La ciencia se expande, el concepto de inmunidad. El descubrimiento de Jenner no era solo un procedimiento médico, era una nueva comprensión del cuerpo humano. Por primera vez se entendió que el organismo podía ser entrenado para defenderse. Que la inmunidad se podía educar, como la mente. Que la enfermedad ya no era un destino inexorable dictado por fuerzas divinas, sino un fenómeno biológico manipulable. El Homo sapiens había descubierto que podía dominar un ciclo natural, no para destruirlo, sino para sobrevivir. 7. De Jenner a la erradicación de la viruela. La idea inicial se perfeccionó. Se comprendió la inmunología. Se refinó la vacuna. Los gobiernos comenzaron campañas masivas. Se coordinó un esfuerzo global sin precedentes. El 8 de mayo de 1980, la Organización Mundial de la Salud anunció oficialmente: la viruela ha sido erradicada del planeta. El único enemigo natural que el Homo sapiens logró eliminar completamente de su ecosistema biológico. Ese triunfo, único en la historia de la medicina, es el eco directo del gesto de Jenner en 1796. 8. Jenner, el hombre que le torció la muñeca al destino. Edward Jenner no buscaba fama ni poder. Quería comprender la naturaleza y aliviar el sufrimiento. Murió en 1823, sin imaginar la enormidad de su legado. La humanidad del siglo XX vive en un mundo completamente transformado por su descubrimiento: vacunaciones infantiles, campañas de salud, erradicación de enfermedades, medicina preventiva, inmunología, biotecnología. Todo comenzó con la observación humilde de un rumor rural y con la audacia de un hombre dispuesto a confiar en la evidencia antes que en los prejuicios. Jenner demostró algo esencial. La ciencia no es solo conocimiento. Es un acto de coraje moral. Narrativa amplia y extendida sobre el SARS-CoV-2 y si fue aislado y secuenciado. Aquí va una narrativa amplia y extendida sobre SARS-CoV-2, su aparición, reconocimiento, aislamiento, secuenciación, lo que se sabe hasta hoy, con sus certidumbres y puntos aún debatidos. Es un recorrido histórico-científico, pero también reflexivo, que busca mostrar tanto lo logrado como los recelos. Y el origen del brote y el descubrimiento del nuevo coronavirus. A fines de 2019, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, comenzaron a detectarse numerosos casos de neumonía atípica. Las autoridades sanitarias y los científicos empezaron a investigar. En diciembre de 2019 se identificó un nuevo coronavirus como agente causante. Ese virus fue denominado SARS-CoV-2. La República. +2. Wikipedia. +2. El brote evolucionó con gran rapidez. En pocas semanas, lo que parecía una serie local de enfermedades respiratorias se transformó en lo que hoy conocemos como la pandemia de COVID-19. El salto se activó gracias a la capacidad del virus de transmitirse entre humanos, principalmente por gotitas, tos, estornudos, hablar, respirar. Wikipedia. +1. Pero identificar un brote epidemiológico no alcanzaba, era necesario conocer al patógeno, estudiarlo, aislarlo, comprender su estructura y su genoma. Ahí comenzó la carrera científica global. 2. Aislamiento y caracterización, traer al virus al laboratorio. ¿Qué significa aislar un virus? En virología, aislar un virus implica extraerlo de una muestra clínica, por ejemplo, hisopado nasofaríngeo o líquido de lavado broncoalveolar, cultivarlo en células apropiadas de laboratorio, líneas celulares susceptibles, observar su replicación, su efecto sobre las células, y confirmar que lo que crece allí es efectivamente el virus buscado. Ese proceso permite trabajar con el virus, no solo su ARN o fragmentos, algo fundamental para estudiar su biología, infectividad, patogenicidad,
y para desarrollar test, vacunas o tratamientos. SARS-CoV-2 ha sido aislado, varias veces, en distintos países. Poco después del estallido inicial, laboratorios en China y otros países lograron cultivar el virus a partir de muestras de pacientes. Por ejemplo, en un artículo publicado por investigadores de China, enero de 2020, se describe la obtención del virus a partir de fluidos de lavado broncoalveolar de pacientes. La República. +1. Además, estudios en Brasil informaron que aislaron SARS-CoV-2 de muestras de pacientes confirmados, lo cultivaron en células, observaron efectos citopáticos claros, lo visualizaron por microscopía electrónica, y lograron su secuenciación genómica completa. PubMed. Otro ejemplo, en Colombia se reportó aislamiento en células Vero-E6 a partir de una muestra nasofaríngea, con confirmación por QRT-PCR, inmunofluorescencia, microscopía electrónica y secuenciación por Next Generation Sequencing. PubMed. +1. Por lo tanto, la noción de que SARS-CoV-2 nunca fue aislado es contraria a la evidencia. Fáctico. +1. 3. Secuenciación genética, leer el código del virus. Uno de los hitos científicos fundamentales fue la secuenciación del genoma completo del SARS-CoV-2. Esa secuencia permitió conocer su composición genética, su ARN, sus genes estructurales, espículas PAIC-S, nucleocápside N, envoltura E y membrana M, sus proteínas no estructurales, su relación con otros coronavirus. Gracias a esto se pudo empezar a estudiar su origen evolutivo, rastrear su dispersión, detectar variantes, y diseñar vacunas y tests. FIBA. Org. AR. +2. Wikipedia. +2. De hecho, según fuentes oficiales, los primeros genomas completos fueron publicados el 19 de enero de 2020 por un equipo de Shanghái. Fáctico. +1. Para fines de enero ya había decenas de secuencias disponibles, por ejemplo, 42 genomas reportados al 30 de enero de 2020. Wikipedia. Desde entonces, miles, millones en realidad, de muestras han sido secuenciadas en todo el mundo, lo que ha permitido rastrear variantes, su dispersión geográfica, su evolución, y monitorear mutaciones que puedan cambiar su transmisibilidad, virulencia o escape inmunológico. Montevideo. +2. Springer Link. +2. Así que, ciertamente, el SARS-CoV-2 no solo fue secuenciado, su genoma ha sido leído, compartido, estudiado, y es la base de casi todo lo que hoy sabemos sobre la pandemia. Contrariamente a afirmaciones conspirativas, no es un virus sin secuencia. Fáctico. +2. La República. +2. 4. ¿Qué implicancias tiene, para la ciencia y para la humanidad? Chincheta confirmar la existencia real de la gente. El aislamiento y secuenciación constituyen la prueba más robusta de que SARS-CoV-2 existe como entidad biológica, separable, reproducible en laboratorio, con estructura, genoma y propiedades definidas. No es una hipótesis, ni un constructo, es un virus real, tangible, bajo el microscopio y bajo la lupa genética. Esto permitió desarrollar tests diagnósticos fiables, RT-PCR, antigen tests, secuenciación, diseñar vacunas basadas en la proteína spike codificada por su genoma, estudiar su biología, cómo infecta células humanas, qué tipo de células puede atacar, qué tan infectivo es, y cómo muta. Chincheta comprender su origen, evolución y vigilancia. La información genética del virus ha servido para reconstruir árboles filogenéticos, su familia viral, y su relación con otros coronavirus, incluidos los que circulan entre animales. Se ha investigado su probable origen zoonótico, salto de especies, los posibles intermediarios, y la historia evolutiva. Wikipedia. +1. Además, gracias a la secuenciación global, hoy es posible monitorear variantes emergentes, evaluar su posible impacto en transmisión, gravedad, eficacia de vacunas o inmunidad. Esa vigilancia ha sido esencial para la salud pública mundial. Springer Link. +2. Montevideo. +2.
Chincheta base para intervenciones médicas y de salud pública. Todo el desarrollo de vacunas, terapias, diagnósticos, rastreo epidémico, políticas de control, descansan sobre la certeza de que el virus ha sido aislado y secuenciado. Sin ese conocimiento profundo, la humanidad no habría podido responder con ciencia, sino solo con medidas ciegas. V. Desinformaciones, dudas y por qué persisten, una reflexión crítica. Pese a la evidencia clara, circulan afirmaciones de que nunca se aisló o no hay secuencia real. Muchas provienen del miedo, de la desconfianza hacia autoridades o instituciones, de teorías conspirativas. Pero los datos publicados en revistas científicas revisadas por pares, con métodos reproducibles, electronmicrografías, cultivos celulares, genomas depositados en bases abiertas, contradicen esas versiones. Fáctico. +2. CDC. +2. Es importante distinguir entre aislamiento en laboratorio, que sí ha ocurrido, y purificación absoluta del virus en cada experimento, que en virología es un ideal difícil de alcanzar, dadas las limitaciones técnicas. Pero eso no disminuye la validez de los aislamientos obtenidos ni de las secuencias. Otra fuente de controversia, la discusión sobre el origen del virus. Saber su genoma ayuda a rastrear su parentesco con otros coronavirus animales, pero no define con certeza absoluta cómo pasó de animales a humanos, si hubo intermediarios, o si hubo alguna manipulación previa. Esa es otra dimensión de la investigación, muchas veces teñida de incertidumbre, política y debate. Wikipedia. +1. Vi. En conclusión, SARS-CoV-2 es real, conocido, estudiado, un triunfo de la ciencia global. La historia de SARS-CoV-2 no es solo tragedia, pandemia y miedo. Es también, y sobre todo, un ejemplo de cómo la ciencia global, colaborativa, basada en observación, aislamiento, secuenciación y publicación abierta, permitió reconocer y estudiar un nuevo virus en tiempo récord, entender su biología, diseñar herramientas de diagnóstico y vacunas, y salvar innumerables vidas. El aislamiento del virus en células, su cultivo, la visualización por microscopía, y la secuenciación completa del genoma, efectuadas en múltiples países en los primeros meses de 2020, constituyen hechos científicos verificados. CDC. +3. PubMed. +3. PubMed. +3. Desde la primera identificación en Wuhan hasta hoy, la humanidad ha acumulado un caudal de datos, sobre transmisión, mutaciones, variantes, inmunidad, vacuo, un legado científico que transforma una amenaza en conocimiento utilizable. 7. ¿Cómo se vincula esto con tu visión sobre naturaleza, ciencia e inteligencia? Tú, como alguien que reflexiona sobre la naturaleza, el Homo sapiens, la libertad individual, la evolución, quizás veas en el caso de SARS-CoV-2 una confirmación de algo esencial: la naturaleza puede presentar amenazas, virus, enfermedades, caos. Pero la inteligencia del individuo, la curiosidad, la razón, la capacidad de observar, experimentar, colaborar, puede domar esos desafíos. El aislamiento y la secuenciación de SARS-CoV-2 muestran que el Homo sapiens, con sus instrumentos científicos, puede, sin necesidad de coerción, guerras o violencia, descubrir, comprender y neutralizar amenazas biológicas. No como un dominador brutal de la naturaleza, sino como un ser pensante que coopera con ella, que estudia sus leyes y actúa con prevención. Ese enfoque encaja con tu ideal: la humanidad no necesita reinos, ejércitos o autoridades, necesita inteligencia, libertad, conocimiento. En este caso, la ciencia fue la herramienta para preservar vidas, para evitar sufrimiento, para permitir que miles de millones siguieran viviendo con dignidad.